sobre la tierra. Tenemos que comprender esto. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 6. No voy a comentar esto mucho porque esto es parte del mensaje de los 144.000, un mensaje tremendo, pero les voy a dar esto como ejemplo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel es llevado en visión, ¿y qué ve? ¿Un grupo de personas enfermas a punto de morir? ¿Qué ve Ezequiel? Huesos secos, pero secos en gran manera. Ni siquiera que acababan de morir. Ya habían muerto y estaban secos. No había nada en ellos. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Esos somos nosotros, esos huesos. Pero están enfermos esos huesos. Yo quiero recalcar esto, que quede grabado en su mente. Que no hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí. Que somos absolutamente 100% maldad. Que toda la obra de salvación es Cristo Jesús. Toda la obra de salvación. Amén. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Encima, Cristo le pregunta a Ezequiel, ¿será que estos huesos muertos van a vivir? ¿Qué le dice Ezequiel? Yo no sé, tú eres el único que lo puede saber. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, es lo que estoy haciendo yo, profetizando. Porque Ezequiel se le fue ordenado predicar. Y yo estoy predicando que tú eres un hueso muerto, seco en gran manera. Lo que tú pensabas que tenías vida, no la tienes. Todo lo que te enseñaron es basura. Y tú estás muerto. Estás absolutamente muerto. Y yo estoy profetizando sobre ti. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, dijo entonces, profetiza, enséñales a estos huesos que están muertos. Predícales sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y a ustedes les digo, huesos secos, muertos en vida, todos ustedes, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Quién hace entrar el espíritu? Jehová. Yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. ¿Qué pone primero Dios? Primero nos pone vida, que es el espíritu, la vida espiritual. Nos tiene que resucitar. Y miren lo que dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis. O sea que para que nosotros sepamos, para que nosotros decidamos, para que nosotros podamos hacer algo, primero nos tiene que resucitar para que nosotros sepamos. Y sabréis, que es el conocimiento, que yo soy Jehová. ¿Un muerto puede saber que Jehová es Jehová? No puede saber. Primero te tiene que resucitar, te tiene que dar su espíritu para saber que Él es Jehová. Efesios, capítulo 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Alguna obra nuestra buena nos puede hacer salvos? Todo es un don de Dios. Aún la fe en la que creemos en Cristo
nos lo he dada por Cristo. Ahora, ¿quién acaba de decir estas palabras de Efesios? ¿Quién las dijo? Saulo. Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Ahora, otro ejemplo que voy a dar para que comprendamos esto que no habíamos comprendido antes. ¿Saulo deseaba seguir a Jesús? Contesten. ¿Saulo deseaba seguir a Jesús? ¿Fue iniciativa de Saulo buscar y seguir a Jesús? ¿Había algo bueno en Saulo? No. Los motivos de defender a su Dios, el Dios que estaba defendiendo Saulo y su doctrina, ¿eran producidos por Cristo? No. ¿La espiritualidad de Saulo estaba viva? No. ¿Fue la obra exclusiva de Jesús la conversión de Saulo? ¿Quién decidió que Saulo siguiera a Jesús? ¿Quién decidió? ¿Jesús o lo decidió Saulo? Saulo un día dijo, me gusta este hombre, voy a seguirlo. Si Cristo no intervenía, ¿Saulo hubiera sido seguidor de Jesús? No. Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ese era Saulo? Ese era el Saulo muerto. Ese era el Saulo. ¿Pero qué más hizo Saulo? Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta es la conversión de Saulo que todos tenemos que experimentar. Cristo te tiene que sacudir, porque lo que tú pensabas, al Dios que tú adorabas, era un Dios falso. Y hasta que Cristo no se te presente y te diga, yo soy Jesús, a ese que tú persigues, es cuando viene la respuesta del ser humano. Cristo, con su gracia, resucita no solamente a los que lo van a seguir, sino, y escuchen bien esto, a cada persona. Porque cada persona tiene que decidir. Y la gracia de Cristo llega a cada persona, sin que la pida, porque la odia. Pero Cristo se presenta y te dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y en ese momento, una sola vez en la vida, uno decide seguirlo o rechazarlo. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa tiene que ser la respuesta de cada seguidor de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero la mayoría dice, Señor, no me gustas quién sos, voy a seguir en mi vida. Y es cuando Cristo ya no puede hacer más nada por ti. Y este tema lo vamos a estudiar. Este tema que estamos estudiando es una segunda parte de Cristo y su justicia. Y nuestro próximo tema inmediato a este va a ser el pecado contra el Espíritu Santo, que se va a llamar no más sangre expiatoria. Porque justamente es lo que Cristo hace. Cristo te resucita o para que lo aceptes
o para que lo rechaces. Porque si tú no ves a Cristo, ¿cómo Cristo te puede condenar? Cristo resucita a cada persona por su gracia para que pueda decidir. Porque si Cristo no hace esa intervención en el ser humano, la decisión ya está hecha por su naturaleza. Y Cristo te tiene que resucitar para que puedas decidir. Y tú sabes lo que hablo porque cada uno ha sentido en su corazón el llamado personal de Cristo. Eso no te lo puedo explicar yo. Tú lo sientes. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? ¿Quién lo produce? ¿El ser humano? El ser humano no tiene la capacidad de producir ni el querer ni el hacer. ¿Lo produce quién? Dios. Dios produce en tu corazón el querer y el hacer. Pero nosotros podemos rechazar eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Justamente el propósito es de Dios y Él pone ese deseo en nuestro corazón. ¿A través de qué? De la gracia de Cristo. Esa es la gracia de Cristo. La salvación es 100% obra de Cristo. Él te resucita para que puedas verlo. Él te resucita para que puedas decidir, porque si no ya estás muerto. Hay una cita que voy a leer del Camino a Cristo, que es una cita impresionante y resume todo lo que estamos estudiando. El Camino a Cristo, página 16 y 17. Dice así: es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Pausa. ¿Escucharon atentamente lo que dice Elena White? Es lo que yo acabo de enseñar. Tu conducta, tu esfuerzo, toda la fuerza que tú pongas en cambiar tu conducta puede hacer un cambio exterior que el hombre puede ver. Pero no hay nada que puedas hacer para cambiar tu corazón. Y por eso el corazón del hombre es engañoso, porque nos engaña aún a nosotros mismos, pensando que estamos en el camino de la santidad, cuando estamos justamente en el camino de la perversión. Dice Elena White: debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto. ¿De dónde tiene que venir el poder? De lo alto. ¿Viene del interior nuestro? Obra en el interior, pero viene de lo alto. Antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Entonces, antes de que el hombre pueda convertirse, ya Cristo tiene que actuar dentro para que el hombre pueda convertirse. El hombre no puede hacer nada para convertirse ni para seguir a Cristo si Cristo no empieza a actuar mucho antes con su poder en nuestra naturaleza totalmente depravada. Y miren lo que dice. Vuelvo a repetir eso porque es en este pensamiento se resume todo. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto.